Hola, buenas tardes a todos. Buenas Gracias tardes, por la maestra. presentación. Gracias, muchas Este, gracias por esa presentación. Bienvenida, muchas gracias a usted por concedernos este espacio. Les recuerdo que estamos en vivo, así que les pedimos comprensión en caso de cualquier dificultad técnica que nos pudiera ocurrir. Esperemos que no pase, pero por si cualquier cosa, esto es en vivo, la magia del teatro. Si algo hemos aprendido del teatro es que hay que resolver el momento. Por supuesto. Y comentarles también que al final va a haber un pequeño espacio por si alguno quisiera hacer alguna pregunta a la maestra. Siéntanse bienvenidos. Y bueno, pues iniciemos por el principio. Maestra, ¿cómo es que nace su amor o su interés en la danza? Bueno, mi inicio en la danza fue casual, un poco por cuestiones de salud. Yo comencé a descubrir el mundo del ballet porque a mi mamá le dijeron que tenía un problemita en las tibias, tenía las tibias en forma de paréntesis, ¿sí? Entonces caminaba como un poco con los pies vencidos hacia adentro. Y la pediatra en ese momento, usé zapatitos ortopédicos y demás, pero la pediatra le aconsejó que yo tenía que caminar en puntas de pie porque la danza era lo único que iba a alinear la forma de mi pierna y me iba a dar seguridad al caminar. Yo me tropezaba mucho justamente por esa forma en las piernas. Así que bueno, descubrí, digamos, la danza por casualidad. Yo comencé a los 6 años, mi primer estudio, mi primer encuentro con el ballet, eh, en una escuela de acá, de Rafaela. Para quienes no son de Argentina, Argentina tiene varias provincias. Yo estoy en la provincia de Santa Fe, que es limítrofe con Buenos Aires, en este momento. Eh, y Rafaela es una ciudad chica, pero bueno, muy industrial, con vías de crecimiento, y yo comencé mis estudios a los 6 años en esta ciudad, en una escuela privada que quedaba cerquita de mi casa. Eh, y bueno, hice todo mis primeros pasos de ballet allí, en un estudio a los 6 años. Yo tengo hoy 42 años, hace muchos años, donde el estudio tenía piso de cemento. eh, no tenía las condiciones porque acá en Rafaela todavía no estábamos preparados. El único lugar que tenía estudios acordes era Buenos Aires, la única ciudad, y después, bueno, Rosario, quizás algún estudio oficial, pero el resto de las escuelas era muy, muy precario en ese momento el tema de las condiciones, ¿no? En los espacios. Y bueno, y continuó mis estudios. A los 10 años le digo a mi mamá un día que yo quería vivir de esto, que sentía que amaba bailar. Los fines de semana que no tenía clases, me agarraba de una barandita de una escalera que teníamos en el patio, yo me ponía el uniforme y hacía mi clase en el patio todo el sábado y todo el domingo. Y bueno, así fui descubriendo que quería hacer de la danza mi profesión. Bueno, ¿recibió apoyo de su familia cuando dijo que quería dedicarse a la danza? Sí, sí. Mi mamá siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó. Yo creo que esta es como los deportistas que van a competencias internacionales. Es una carrera muy solitaria. Uno no lo hace solo. Siempre tenemos el apoyo de la familia, de los amigos, eh, bueno, de todo su núcleo familiar, de los abuelos que te van a buscar cuando tu papá no puede ir. eh, Siempre, esto solo no se hace, y uno tiene que tener ese apoyo también, porque sabemos que es una carrera muy sacrificada. eh, para llegar a niveles profesionales uno deja de lado cumpleaños, deja de lado Navidades, deja de lado Años Nuevos, festividades, porque tiene función o tiene que ensayar, o los sábados o los domingos, los encuentros con amigos. Entonces, bueno, si uno quiere
quiere caminar por este mundo profesionalmente hablando, siempre tiene que tener el apoyo de su familia y de sus amigos también, porque es bastante solitario, es mucho el tiempo que pasamos solos de giras, de concursos y demás. Es aquí cuando se vuelve común la frase, no puedo, tengo ensayo. Exacto. Acá hay remeras, hay lugares que estampan las remeras, no puedo, tengo ensayo. Sí, es un poco así. Aquí está también. Aquí estamos. Sí. Muy bien, para ya evitarnos preguntas. Y bueno, de la escuela, comenta también que estuve en la escuela cubana de ballet de la ciudad de Rosario. ¿Cómo fue el brinco? ¿Cómo fue que llega a esta academia? A esa academia. Cuando le digo a mi mamá que sentía esa vocación, que yo quería ser bailarina y quería trabajar para ser bailarina y vivir de esto, mi mamá busca un nivel más arriba, ¿sí? Un escalón más arriba, porque acá mi maestra había hablado con mi mamá y le había dicho que ella todos los elementos que tenía ya me los había dado, que yo tenía que buscar ya un perfeccionamiento. Entonces, paralelamente, mientras yo curso mi educación secundaria, ya estamos hablando de 13, 14 años, empiezo a viajar todos los sábados, viernes y sábado, a la ciudad de Rosario, que queda 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, mientras yo curso todo el secundario, o sea, 5 años de viajes constantes, no fui a ninguna fiesta de 15 de ninguna amiga, yo no tuve fiesta de 15 porque quise que mi mamá me siga pagando ese perfeccionamiento. Y bueno, y buscando opciones, maestros que me puedan dar más herramientas, la conozco a Marlene Pollo Prieto, que es mi primer maestra donde yo me perfeccioné desde el primer momento en la Escuela Cubana de Ballet. Estuve 2 años haciendo el perfeccionamiento cubano, pero yo mido casi 1,80 m, ahora porque estoy sentada, mido casi 1,80 m, mi musculatura tengo los músculos alargados, por ser larga uno tiene una cierta dinámica y necesita un cierto tiempo para moverse. Empecé a notar en el transcurso de esos 2 años que mi cuerpo, que la técnica no la podía ayornar a mi cuerpo, que yo necesitaba algo menos físico, o sea, porque aparte había generado mucha masa muscular, que en una persona alta no está tan bueno. Y en ese momento es cuando conozco, por recomendaciones, por encuentros que tenía en concursos y demás, conozco a la maestra Tatiana Festenko y Basilio Froki, que hasta el día de hoy son mis maestros, mis coach, mis referentes. El maestro Basili falleció en pandemia, pero la maestra Tatiana sigue siendo mi coach. Uno tiene que tener siempre una base a donde tiene que ir, ¿no? Durante toda su vida, durante toda su carrera. Así que conozco esta maestra, me gusta la presentación que tiene, sus alumnas, el trabajo con sus alumnas, y me llama la atención muchísimo, de que yo veía a sus alumnas muy altas. Entonces es como que encontré un lugar donde no me sentía extraña, ¿sí? Porque también la altura, los partener acá en Argentina es muy difícil encontrar. Yo necesito un partener de 1,90 m que baile conmigo, que me levante, que me pueda sostener. Entonces, empiezo a ver un poco eso, que es una maestra, me atraía mucho cómo ellos manejaban sus brazos, ¿sí? Entonces, decido cambiar mi perfil y cambiar mi perfeccionamiento a lo que es la metodología Vaganova. Tengo la suerte y el honor, porque yo creo en el factor suerte. Uno trabaja para que la suerte se encuentre, ¿no? Para encontrar la suerte, pero también creo que tuve la suerte de conocer a tan reconocida maestra. Ella es una artista emérita rusa que tenemos acá en Argentina. Está en la enciclopedia del ballet ruso.
ellos dos, la maestra Tatiana y el maestro Vasily, son pedagogos recibidos en el Teatro Kirov de San Petersburgo. Ellos hicieron el internado. De hecho, la maestra Tatiana fue partener de Baryshnikov en sus estudios. Hicieron el internado juntos. Hasta el día de hoy quedaron en una relación de amistad por los años que vivieron los dos allá y las experiencias que compartieron. Y bueno, yo creo que soy una de las privilegiadas y de las personas que tiene suerte en haber conocido yo les digo, la enciclopedia viva de la danza, porque ellos trabajaron directamente con los coreógrafos. A mi maestra le han montado Khachaturian, que es un compositor de música, hizo una partitura y le compuso una obra a mi maestra, que después se la coreografiaron. O sea, ella fue inspiración de muchos coreógrafos en la cuna del ballet y fue la primer Silfid de la Unión Soviética, o sea que tiene una historia, ellos son una enciclopedia viva. No tengo palabras para describir, solamente los que alguna vez los que la conocemos, los que conocemos sus clases, sabemos la calidad de maestros y de bailarines y de artistas que fueron y que son. Wow, me imagino la cantidad de historias que debe tener trabajando con ellos, con alguien tan importante en la historia del ballet a nivel mundial. Y bueno, aparte de lo físico, ¿qué diferencias había? Porque bueno, tengo entendido que sí es muy diferente la escuela cubana a la escuela rusa, a la escuela Vaganova. ¿Cómo es este cambio? ¿Qué dificultades o qué ventajas tiene el brincar de una escuela a otra? Dificultades muchas, desde la metodología de trabajo. La escuela cubana era de mucha exigencia física, que no quiero decir que la Vaganova no, pero iba por otro lado, tenía como otra impronta, otro objetivo. ¿Sí? Nosotros hacíamos en escuela cubana, hicimos mucha preparación física, sí también estudié repertorio, ¿sí? Ellos son muy del Quijote, de Carmen, de Paquita. En la escuela rusa entendí el arte del movimiento. En mi experiencia, ¿no? Ojo que es una experiencia muy, muy personal. Esto no quiere decir que elijo una escuela por sobre la otra, que se interprete bien lo que digo, sino que son dos escuelas con perfiles de bailarines totalmente diferentes. Yo encontré en la metodología Vaganova una metodología que va a mi cuerpo y a mi alma también. La sensibilidad de representar un rol protagónico o no, de trabajar la belleza del movimiento. Es muy diferente una escuela, un perfil de una escuela con otra, que no quiere, repito, no quiere decir que sea una buena, la otra mala, para nada, ¿no? Sí, a lo mejor hoy podría decir que la escuela va transitando por la escuela cubana, me dejó una forma de trabajar el cuerpo, que a lo mejor la metodología rusa va por otro lado, no hace preparaciones físicas, por ejemplo. La escuela cubana sí lo tiene como primordial, ¿sí? La escuela rusa es la clase. Después podés elongar, podés hacer algún abdominal, podés estirar, pero la clase. Eso es lo que a vos te tiene que preparar para salir al escenario, para estudiar o interpretar algún rol. Esas son las dos grandes diferencias. Repito, eso pasó en mi cuerpo y es una experiencia muy, muy personal. ¿Sí? No estoy haciendo una valoración ¿sí? Es lo que a mí me funcionó. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, este cambio o esa transición de estudiante de ballet a formar parte de su primer compañía formal, ¿cómo fue? ¿Cómo impacta? ¿Cómo evoluciona su carrera a partir de ese momento? Bueno, fue un despegar, sin duda. Yo terminé mi escuela secundaria acá, esos 5 años que hice viajando, y
tomo la decisión de ir a vivir a la ciudad de Rosario, que es donde reside mi maestra, Tatiana. En el Teatro El Círculo está ella, que es un teatro bellísimo, hermoso, tiene unos salones y un escenario precioso, es el segundo teatro acá en Argentina, el teatro antiguo. Tomo la decisión de ir a vivir y estudiar y dedicarme 100% al estudio de la metodología desde, yo iba a las clases con 18 años de las pequeñas, de 3, 4 y 5 años, porque quería saber cómo se enseñaba a esa edad, cómo ellos lograban que un alumno de 10 años, ellos tenían alumnos de 10, 11, 12 años que hacían fuetés en punta, que estamos hablando de hace más de 20 años atrás, ¿no? Donde el fuete en punta era como, wow. Un fuete doble era, hoy hacen, no sé, 10 piruetas, 12 piruetas. Antes era hacer 2, hacer 3, era un montón. Entonces, bueno, yo me quise empapar de eso porque sabía que en algún momento a mí se me iba a terminar la carrera de bailarina, iba a tener que encarar otro rol, seguir trabajando. ¿Y qué hacía yo con la información que me quedaba dentro de mi cuerpo? El no poder trasladarla, ¿no? Entonces, bueno, yo me dedico a estudiar con ellos, tomaba todas las clases habidas y por haber. Tomé clases particulares con mi maestra, con Tatiana. En las clases particulares trabajábamos roles como Giselle, como Odette, como Odile, estudiábamos padedés. Me formé y una vez que estuve 100, mi maestra me dice, bueno, es momento de volar. Yo no me quería ir de su escuela porque yo quería seguir bailando con ella y ella me dijo, no, Eri, vos tenés que hacer tu carrera profesional en una compañía profesional porque lo mereces, porque tenés condiciones, porque sos muy estudiosa y porque sos una gran bailarina. Bueno, se lo agradecí toda mi vida, pero la primera experiencia yo la extrañaba, ¿sí? Pero no sentí tanto su falta porque mi primera experiencia fue en el ballet oficial de la provincia de Córdoba. Entro por concurso, entro como refuerzo y termino bailando como solista. 10 funciones del Lago de los Cisnes porque mis condiciones técnicas habían llamado mucho la atención y era evidente que tenía que salir del cuerpo de baile y resaltarme de alguna manera. Entonces, bueno, en ese momento coincido con 2 ex compañeros del teatro de mi maestra, que son los maestros Daria Budarina y Badium Budarim. Son 2 bailarines y 2 maestros que estaban acá en Argentina trabajando como repositores y como maestros de ballet en el seminario también de Nora Irinova del ballet, digamos, de la provincia de Córdoba. Y bueno, y cuando tenemos que hacer las clases y nos presentamos y comienzo mi día, me buscan ellos y me dicen, ¿vos sos alumna de la maestra Tatiana? Sí, ay, bueno. Y empezamos a trabajar y entendí, hablábamos casi el mismo idioma, porque yo estaba muy acostumbrada a trabajar como trabajaban ellos ahí. En ese momento estaba también el director Carlos Flores, que para mí fue la comprensión que tuve, el apoyo que tuve. El ballet estaba en una situación gremial muy complicada, y bueno, y estaba justo por quedarse acéfalo porque el director ya dejaba su función. Entonces fue un momento muy duro en donde todos los que entramos con contratos de refuerzo, la situación era vulnerable para nosotros. Entonces, bueno, con Carlos él vio mi profesionalismo. Los chicos del ballet, sin conocernos, también me recibieron súper bien, súper compañeros. Así que bueno, hoy recuerdo, digamos, esa experiencia con mucho cariño, que al principio no me fue fácil, ¿sí? Porque extrañaba mi teatro, porque extrañaba a mi maestra, porque extrañaba mi día a día allá. Pero bueno, es una experiencia que me hizo crecer muchísimo y me hizo conocer también a bailarines del país, a tocayos, como le decimos acá, ¿no?
a pares que están en la misma situación que yo y que están en otro lugar también bailando y mostrando toda su formación y su arte. Así que bueno, para mí fue una experiencia muy, muy linda. Hoy la recuerdo con mucho cariño y fue el primer paso que tuve en un contexto profesional, en una institución con ciertas obligaciones y derechos. Eso después me abrió las puertas para, bueno, volví a Rosario porque se terminó el contrato, la compañía estaba pasando por una situación, como comenté antes, muy difícil, donde el gremio estaba peleando por derechos y luchaba y demás, y lo echan al director. La compañía se queda acéfala muchos años, ¿sí? Donde había pequeños directores interinos y se dirigían entre los chicos, los mismos bailarines, integrantes, y bueno, eso a mí me abrió las puertas para ganarme una beca para irme a Estados Unidos, al ballet de Nashville. Estuve también un par de meses, estuve unos meses en la compañía también, pero siendo hip hop. Yo nunca me hubiese imaginado que iba a hacer una clase de hip hop. Y bueno, y acá estamos. Y la tuvimos que hacer probando cosas nuevas también. Ese viaje me abrió muchísimo la cabeza y me dio a entender que yo podía más y que no solamente me tenía que cerrar a una disciplina, sino que el bailarín tiene que ser multidisciplinario. Manejar o por lo menos conocer diferentes herramientas para poder acoplarlas o incluirlas dentro de la rutina diaria o de la manera de encarar un rol o eso descontracturado que hoy tiene la danza urbana. Bueno, Estados Unidos me abrió la cabeza en ese sentido porque allá todos hacían todo, moderno, clásico, jazz contemporáneo, hip hop, repertorio. De repente te sacabas las puntas, te ponían las zapatillas y te ponías a hacer una clase de hip hop y nosotros tuve el honor también de conocer a una de las grandes bailarinas del Royal Ballet de Londres, que era Elaine Thomas. Ya también falleció. Había dos primeras bailarinas, Margot Fonteyn y ella. Bueno, ella estaba de maestra en el Nashville Ballet y tuve escuela inglesa también, ¿sí? Que bastante similar. Todos sabemos que la danza nace del mismo arbolito, digamos, del mismo lugar, pero bueno, cada uno también le va dando su matiz y su forma, y también tuve la suerte de conocer a la maestra Elaine, que fue increíble. Hicimos Bella Durmiente, nunca me voy a olvidar la marcación de ella marcando con sus zapatitos impecables, inglesa, impecable con su pelito, toda arregladita, marcando sus brazos, variación de Aurora. Bellísima, bellísima. Así que bueno, ¿para qué me sirvió la primera experiencia? Para eso. Fue como un despegue, el primer encuentro que tuve en un contexto en donde después me abrió las puertas para ir a un montón de lugares. Wow. Qué importante lo que menciona de no centrarse en una sola disciplina. Y bueno, sabemos que brinca también al Ballet Contemporáneo del Teatro General de San Martín. Después de tantos años de formación en danza clásica con escuela cubana, escuela rusa, escuela inglesa, ¿cómo se da este cambio o cómo choca la danza clásica con empezar a contemporáneo? Bien, bueno, un re desafío. Tuve que volver a mi viaje y volver a buscar esa sensación de sentirme libre, de sentir que mi cuerpo era dúctil para manejar diferentes técnicas o diferentes estilos. Siguiendo un poco, volviendo siguiendo un poco el relato cronológico, digamos, de mis pasos por diferentes cuerpos artísticos, volviendo de Estados Unidos, me agarro un bajón tremendo. Tremendo, volver allá, de venir de 8 horas, máquina de pilates, esto, el otro, un ritmo bárbaro, vuelvo acá una clase por día. No, dije, algo tengo que hacer. En ese momento estaba muy difícil el tema de las
audiciones, los concursos acá para las compañías, que se renueven los cargos, estaba muy, muy difícil. El Teatro Colón, que bueno, como ya saben, siempre tuvo conflictos, problemas internos dentro de su funcionamiento, los bailarines que reclaman sus derechos, los directores que resaltan sus obligaciones. Entonces, bueno, es como que nunca se llega a un acuerdo en ese momento. Sí, estaba bastante complicado el tema de las audiciones. Se crea una compañía nueva, joven, con directores con mucha trayectoria, el maestro Leandro Regueiro y la maestra Liliana Ivanov. Ellos dos crearon la primer compañía de ballet en Salta, en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, se crea el ballet de la provincia de Salta. Ellos dos, maestros del Teatro Colón, de siempre, bailaron en Alemania muchos años, volvieron a Argentina y formaron bailarines. El maestro Reguero fue maestro de Maximiliano Guerra. Dentro del Teatro Colón formó muchos bailarines reconocidos acá y en el exterior también. Se abre audición, se abre concurso y fue Tatiana, mi maestra, quien me dijo, Eri, vos tenés que ir. No, Tatiana, es muy lejos, yo estoy en la mitad de Argentina y Salta está en el borde arriba. Eran 14 horas de viaje en colectivo, en bus, de Buenos Aires. Yo viviendo en Rosario, eran más horas todavía. Entonces, bueno, estábamos que sí, que no, que sí, que no. Bueno, le hago caso, voy y quedo como bailarina titular en el ballet de la provincia de Salta. No conocía a nadie. Fui la única alumna de la maestra Tatiana que siguió, digamos, una carrera profesional en la danza. Todos alumnos del Teatro Colón, todos bailarines del Teatro Colón. Y bueno, entramos como bailarina, empezamos las clases, una propuesta súper interesante, coreógrafos de primer nivel, Mauricio Weinroth, Oscar Araiz, Rodolfo Lastra Belgrano, ¿quién más? Vino el maestro Carlos Gacio, también de Cuba, que está viviendo en Holanda, en un ballet en Holanda, también vino a darnos clase. Bueno, coreógrafos conocidos acá de Argentina también. Era interesantísima la propuesta que tenían y en una de esas propuestas, año 2009, viene el maestro Mauricio Weinroth, que era el director del ballet del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, y monta una obra que se llama El Mesías. Es muy conocida, muy reconocida, una de las obras que tiene él en su repertorio súper reconocidas. Me elige como su primera bailarina. Y en el momento que me vio, me dice, vos te tenés que venir al Teatro San Martín. Año 2009. Me llevó 3 años tomar la decisión de cambiar el perfil, de mi perfil artístico de ser bailarina clásica a ser bailarina contemporánea. Pero bueno, eso fue, o sea, yo creo que fue como un rompecabezas. Una cosa tuvo que ver con la otra, con la anterior, todo el tiempo. Por eso digo el factor suerte y el trabajar por encontrar esa suerte. Pero fue así, fue todo como un rompecabezas. Después vino el maestro Oscar Araiz, lo mismo. Siempre me elegían como primera bailarina de sus obras, de sus espectáculos. De hecho, tuve la posibilidad de estrenar Mesías, tuve una lesión y así, no les miento, mordiendo una toalla con mi terapeuta, ahí me esguincé un grado de esguince, tenía el tobillo que era una toronja así gigante. Tercer día inflamado, ahí, mi terapeuta tratando de que el esguince se vaya para que yo pueda bailar. Casi me lo pierdo, pero bueno, hice todo para que no, para que no pasara. Pero bueno, lo conozco al maestro Weinroth y bueno, Mauricio siempre me pidió que por favor
vos pasás caminando por la vereda y vos y vas a te quiero en mi compañía y no sé qué, y bueno, y fue así, fue así. Mi audición para entrar al ballet fue interpretar una de sus obras. Eh, todos los maestros con quien tuve la posibilidad y los coreógrafos con quien tuve la posibilidad de trabajar, todos me dejaron algo. Siempre dejan como una huella, una enseñanza, una forma, proponen una forma. Hay algo en vos que cambia. Siempre, siempre. Y bueno, y Mauricio me gustaba mucho el estilo, siempre me gustó, siempre seguía el ballet del Teatro San Martín, me parecían muy poéticas, muy técnicas sus obras. Él tenía bailarines súper técnicos. Y bueno, para mí fue un honor, la verdad, integrar esa compañía. Me costó tomar la decisión porque yo sabía que no iba a bailar ballet, no me iba a subir una punta mientras, durante mi paso, digamos, por el ballet contemporáneo no iba a tener más mi tutú, mis puntas, mi cancán y mi coronita. Eso también cuesta y uno necesita estar acompañado, bien aconsejado de amigos, vuelvo a repetir, de familia, porque esto no se hace solo. Y bueno, mi maestra Tatiana siempre atrás, coacheándome, indicándome qué era lo mejor para mí y para mi carrera. ¿De qué manera ayudó toda esta formación clásica para el desarrollo en esta otra cara de la moneda que es lo contemporáneo? Eh, mira, yo lo entendí porque la danza clásica es fundamental para cualquier tipo de estilo de danza. Uno primero tiene que saber las reglas, las posiciones, las reglas básicas del ballet, la técnica de giro, la técnica de tour, tiene que manejarse en una barra con un elemento, eh, tiene que estudiar partener, con su partener, es fundamental. Nosotros como actividad teníamos clases obligatorias en la compañía de ballet 3 veces a la semana y 2 veces contemporáneo. Así de fundamental era. El training lo da la danza clásica. Y un poco el perfil, Mauricio convocaba siempre maestros o coreógrafos que eran un poco más del fly low, de una técnica un poco más eh, contemporánea, digamos, identificándolos o encasillándolos o clasificándolos como fly low, como release, como, ¿sí? Pero siempre en la programación anual teníamos 1 o 2 programas de él para estrenar, en donde estabas así y te tenías que poner en forma, y la forma la mantenías con las clases de clásico. De hecho, antes de las funciones, siempre teníamos nuestra barra de ballet, nuestra clase de ballet, de 1 hora antes de función, sea domingo, sea sábado, sea lunes, sea martes, sea miércoles, toque la clase que toque. Así que bueno, así de fundamental es la danza clásica. Lo entendí, encontré el sentido cuando fui, y bueno, de hecho las obras de él pide una segunda rotadísima, pide un doble tour, pide que vos seas, una de las obras se llamaba, de un coreógrafo invitado, se llamaba Trompos, y me acuerdo que Mauricio nos contaba la cantidad de piruetas que hacíamos por función. Si hacíamos triple, si hacíamos cuádruple, era una obra donde era todo el tiempo cuarta, girar, andeor, andedan. Y bueno, y eso, él como bailarín era muy técnico y él exigía lo mismo en sus bailarines. Entonces, con su técnica bailaba cualquier cosa, cualquier tipo de estilo lo hacía, porque él exigía eso, la técnica. Wow, qué interesante. Y bueno, ya ahora este brinco a pues otra faceta de la danza que es la docencia. Ya nos comentó Uh que -huh. ya era consciente de que de que algún día iba a ser, ok, ¿y qué más? ¿Cómo fue este brinco? ¿Cómo fue este cambio? Porque una cosa es hacer las cosas y otra muy diferente es enseñarlas. Entonces, ¿qué dificultades
tuvo y cómo ha sido su experiencia formando ahora las nuevas generaciones de bailarines. Bueno, este proyecto no fue el proyecto de Academia de Artes, no fue un proyecto propio, ¿sí? Fue con un amigo, muy amigo de hace muchos años, de acá, un bailarín local, de acá de Rafaela, que yo conozco porque venía a dar clases a diferentes academias mientras vivía en Rosario, venía a dar como perfeccionamientos, y bueno, lo conozco a él que había empezado a estudiar danza, eh, y empezamos a pensar de qué manera elevar un poco la danza a otro nivel, ¿no? Hacerlo como un poco más profesional. Acá capaz, quizás, está todavía un poco el tema lúdico, ¿no? La danza como un juego, que está bien en ciertas edades, pero bueno, quisimos hacer algo nuevo, acercando esta información que tenía en el cuerpo, y estos contactos también que me permitieron en el trayecto mío profesional me permitió conocer mucha gente muy talentosa, muchos coreógrafos, muchos maestros que están dispuestos a venir a escuelas del interior. Entonces, bueno, empezamos a pensar este año la academia cumple 10 años, y empezamos a pensarla hace 17 años atrás. El día que entré al San Martín, año 2012, dije, bueno, ok, yo sé que esto es un desgaste, ¿no? Ser bailarín, sabemos que la carrera es muy corta, y empecé a pensar ya como el más allá, más seriamente y más concretamente. Entonces, bueno, el espacio físico donde funciona hoy Academia de Artes es de su familia, entonces había que gestionar permisos, que a nosotros nos dejen acondicionar la sala. Hoy la sala tiene un piso flotante con rebote y tiene tapete, que hay compañías acá en Argentina que todavía no tienen tapete o linóleo o como, no sé cómo ustedes qué término le dicen, pero es la goma antideslizante para profesional que usan que deberían usar todas las escuelas de ballet. Eh, Sí, dígame. y bueno, perfecto. Y bueno, empezamos a pensar esto entre los dos. Y empezamos a darle forma y le pusimos una fecha. Yo fui mamá siendo todavía integrante del ballet contemporáneo, fui mamá y ya con mi hijo, con Ian, no quería más ya estar de viaje o tener que ir a giras o tener que estar tanto tiempo lejos de él porque él empezó guardería, el kinder, lo que ustedes le dicen el kinder, de muy pequeño. A los pocos días ya tuvo que ir porque yo a los 2 meses tenía que volver al ballet y demás. Entonces, bueno, empezamos a ponerle fecha, a pintar las puertas y a comprar todo lo necesario, y mi socio empezó a trabajarlo en el 2016 y yo vine a Rafaela en el año 2018. Eh, Todo esto desde un lugar, o sea, desde un programa lo más profesional posible, porque también hay que ser permeable a los tiempos de los niños. Acá, no sé si ustedes más o menos están familiarizados cómo es la educación en Argentina, pero las escuelas acá no tienen idiomas, por ejemplo. Entonces, si uno quiere, obviamente yo quiero que mi hijo estudie inglés, tengo que llevarlo a una escuela aparte, una escuela de inglés o una maestra aparte, particular, a que estudie. Entonces, todo eso demanda muchas horas y mucho tiempo en los niños. Y hoy los niños eh, tienen otra necesidad, son más activos, necesitan varias actividades, por lo menos acá es lo que nos está pasando. Hay una niña que va a un instrumento, después va a la escuela de inglés, viene 2 días acá, va a no sé dónde, a natación, después va a hockey. Entonces es como hacerles un programa para que vengan 5 o 6 días a la semana y se dediquen a la danza es difícil. Entonces, bueno, tuvimos que ir probando los programas que ofrecemos, pero siempre desde un lineamiento lo más profesional posible.
¿sí? Obviamente acorde a la edad, eh, incluyendo algunos juegos de una manera lúdica, como dije antes, pero siempre siendo conscientes de la necesidad también de los niños, porque el arte contiene y sostiene también acá. Hay niños que están pasando por eh, enfermedades de familiares o con pérdidas de familiares o cosas que les afectan mucho, entonces, bueno, ellos sienten Academia de Arte su espacio también, no solamente de formación artística, sino de contención. Entonces hay que también ser sensibles y entender eso, que hoy los niños es su espacio. Y bueno, por supuesto que uno les lleva todo lo aprendido. En las galas, las presentaciones que tenemos, también se los contiene de una manera, ese es su espacio, no hay madres, por ejemplo, que entran a los vestuarios, nada, es su momento, ellos están solitos, los ayudamos nosotros a cambiarse, pero bueno, gracias a Dios son muy felices y reciben muy bien toda la información que le damos. Qué bonita frase, el arte contiene y sostiene. Ahorita lo voy a mandar a enmarcar o hacer una, porque es cierto. O sea, de verdad me impactó mucho esa frase. ¿Qué ha sido lo más significativo que le ha dejado estos últimos años que se ha dedicado como docente? Uf, muchas cosas. Eh, eh, para mí, lo que más me llena como, más allá de ser senio, como dicen acá, senio, la senio de ballet, eh, eh, que ellos sientan de un espacio en su casa. Eso me parece, es lo más valioso para mí, porque pasamos muchas horas dentro de la sala. Ellos vienen con una necesidad tremenda de contarte qué hicieron en el día, que se fueron a la casa de su abuela a hacer una pijamada, que la abuela la llevó al cine a no sé dónde, entonces sienten de este espacio su casa. Y yo creo que cuando se siente del espacio su casa, uno eh, recibe mejores resultados, porque genera también un vínculo humano con el niño, con el bailarín, con el alumno. No es solamente tirar pasos, sino también qué es lo que pasa adentro de la persona, ¿no? ¿Cómo recibe esa información? Si está dispuesto a recibirla también. Porque me ha pasado que vienen también niños que no les gusta bailar y los papás lo traen porque a lo mejor la mamá quiere que baile, que es lo que es un tema que tenemos para debatir en otro Zoom si quieren. Pero creo que nos Uy, pasa vaya a que todos sí. los que trabajamos, todos los que trabajamos en este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Genera como el niño te odia porque dice, oh, y otra vez tengo que ir a hacer esto que no me gusta. ¿Sí? Entonces, bueno, que sientan, ellos me piden venir los fines de semana, los sábados y hacer, ellos quieren dormir acá en la academia, quieren quedarse a hacer pijamada en la academia. Eh, para mí, hoy, todo lo que estamos viviendo, los padres a veces también estamos lejos de nuestros hijos porque tenemos que salir a trabajar. Y que acá pueden generar ese vínculo con las docentes que trabajamos acá, eso es lo que más, en estos 10 años, lo que más me llena, que hasta el día de hoy, alumnas que ya por diferentes motivos no vienen más, me cruzan en el supermercado, señor, ¿cómo estás? Vienen corriendo y te abrazan. Ya está, mi misión está hecha, no solamente como docente de ballet, sino como esa mamá, esa segunda mamá. Mi primer maestra de ballet, que fue Mirta Zanoni, fue mi madrina de confirmación. Yo me confesaba mucho más con ella que con mi propia mamá. Entonces, entiendo cuando en tu maestra de ballet ves como esa confidente, esa compinche y esa mamá a lo mejor que te abraza en ese ratito porque vos necesitabas un abrazo y todavía tu mamá no la viste, ¿viste? Eh,
nada, eso, a mí me sensibiliza mucho ver cómo los chicos se conducen dentro de este espacio. Y bueno, obviamente que los papás también, ¿no? Súper agradecida con la familia, digo yo, de Academia de Artes, porque realmente somos una familia, ellos apoyan y entienden que nosotros exigimos, pero también damos mucho, ¿no? Les damos el tiempo para que nos cuenten, los escuchamos, los aconsejamos, muchas veces tenemos que aconsejarlos también. Entonces, bueno, eso es lo que a mí más me llena, digamos, de este lugar. Eh, bonito y sobre todo que te generes como red de apoyo entre padres de familia, docentes, alumnos, que cuando alguien quiere seguir la carrera de las artes, creo que es muy importante, porque luego este, llega el niño y que, quiero estudiar teatro, quiero estudiar danza, y se les va la sangre a los pies a los papás y, ay, esas no son carreras, ¿de qué vas a vivir? Entonces, qué importante lo que menciona de la red de apoyo en casa y el apoyo de los padres de familia, de no cortarle las alas a las ilusiones de sus hijos cuando deciden dedicarse a las artes. Em, es un pequeño cambio y hablando, por ejemplo, ahora del aspecto del vestuario. Ujú. ¿Qué importancia tiene el vestuario dentro de la danza, entiéndase danza clásica, danza contemporánea, que no es nomás de que agarré una prenda de mi closet y me la puse? ¿Cómo complementa el espectáculo en el escenario, el vestuario? Bueno, acá me detengo, acá hago una pausa. Eh, el vestuario yo siempre lo pensé como una segunda piel, ¿sí? Es como, igual es la zapatilla de ballet. Si vos tenés una punta que te queda grande y vas a estar re incómoda bailando, capaz que la función la haces, pero no es tu punta. El vestuario para mí es la segunda piel. Eh, y es algo muy delicado. Un vestuario, con todo mi respeto lo digo, un vestuario de ballet, por más que sea simple, sin brillo, sin bordado, no para bailar en un teatro, en una presentación, no lo puede hacer una persona que no esté formada para con ese perfil, ¿sí? Una persona que cose una pollera no es lo mismo coser una pollera que un tutú, ¿sí? O una falda. No, no es lo mismo. Eh, bueno, acá peleamos siempre con lo mismo, ¿viste? No, pero yo tengo mi tía, mi abuela, me encanta, pero es una persona que no está formada, que a lo mejor no entiende de moldes. El vestuario tiene una moldería, tiene un criterio para realizarse. No puedo hacer con una licra, no sé, no sé, simular una licra, una pollera de tul. O sea, uno tiene que saber de texturas, de colores, de comportamientos de las telas. ¿Qué color voy a emplear para hacer tal o cual personaje? No puedo poner una Giselle roja, nunca en la vida. Bueno, aunque no lo creas, te juro que acá lo ves. Wow. Patri puede decir, después de dar fe. Este, pero bueno, si vos decís, no sé, hice una fantasía, pero si me vas a usar la música de Giselle, si me vas a usar los pasos de Giselle, no me uses un rojo. O no me uses, no sé, una tela de avión, le decimos acá, un ciré para hacer un corsé, porque se desgarra todo. O sea, primero tengo que hablar con la persona que lo va a llevar. ¿Qué movimientos vas a hacer? ¿Qué rol vas a interpretar? Esa persona tiene que saber qué rol va a interpretar, qué música va a bailar, qué tipos de movimientos va a hacer. Si es una obra de repertorio, si es una obra nueva, siempre generalmente eh, se da que se comunica con el coreógrafo, se comunica con el asistente de vestuario, el asistente de producción,
y se determinan qué tipo de telas se van a usar porque tienen que hacer tal o cual movimiento con cierta destreza física. ¿Sí? No es lo mismo estar estático que estar moviéndose y revolcándose por el piso. Por eso, el vestuario y todo lo que sea accesorio de ballet tiene que ir no tiene que ser pesado, porque si yo hago, no sé, tengo que hacer 32 fuete con un tutú que pesa 10 kilos y se me va a hacer un poco complicado. Entonces, bueno, ahí entra en juego la habilidad de la persona que está a cargo de realizar el vestuario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Que en un Quijote brille, pero que no le pese 200 kilos a la bailarina al momento de tener que bailar. Porque aparte, el pobre partener me está levantando a mí, que ya, ¿sí? Además el peso del vestuario, que a lo mejor puede ser muy hermosa la tela, pero no es funcional para el momento y para el rol. Me ha tocado en lo personal bailar con vestuarios comodísimos, a medida, vestuarios que tenían más de 30 años, que si estornudabas se abrían, vestuarios que me sentía una sardina enlatada, que no me podía mover bailando contemporáneo porque el tipo de tela que usaron era muy rígido. Vestuarios que teníamos, me acuerdo en Flama Flama de Mauricio, que llevábamos nosotros las tres altas, llevábamos unas faldas de 2 metros de diámetro, gigantes, creo que a Patrick le mandé una foto, eh, y teníamos que hacer una media luna, y fue estudiar un día entero cómo calzábamos la pollera para apoyar las manos en el piso, porque teníamos que hacer una media luna con 2 metros de diámetro, o sea, siempre tocábamos la pollera, ¿qué pasaba? La mano se te patinaba, la pollera te quedaba enganchada, entonces vos no podías pasar las piernas, o sea, fue como otra obra, ¿no? Una investigación para hacer otra obra, el tema del vestuario. Eh, pero bueno, como intérprete, como bailarina, sí, me ha tocado vestuario nuevo, vestuario hecho para mí, vestuario que no era para mí y tuvo que ser adoptado, pero nunca, jamás dejé que me hiciera el vestuario alguien que no esté capacitado para eso. ¿Sí? El vestuario de ballet es un corsé de corsetería, de lencería, no es lo mismo que un corsé que necesita la bailarina para bailar. Porque dentro del vestuario, ¿qué se resalta? Bueno, yo tengo las caderas anchas, bueno, voy a hacer un vestuario con un corte que sea acorde, que le estilice la figura, ¿sí? Si yo tengo piernas anchas, no puedo usar una falda muy cortita, o sea, siempre la persona tiene que estar capacitada para indicar las acciones a tomar para hacerle el vestuario a tal o cual bailarina. Eh, Vestuario de teatro también no es lo mismo que vestuario de ballet. Eh, No, para nada. no, para nada. Pero bueno, en estas ciudades que son ciudades chicas, del interior del país, sí es muy difícil encontrar personas capacitadas. Acá yo trabajo con una alumna de Patri desde el día uno que puse la academia, empezamos a trabajar con ella y a las dos nos lleva tiempo también conocernos, porque ella tiene su visión, su propuesta. Yo por ahí le digo, esto sé que va a funcionar, esto sé que no va a funcionar, esta tela sí, esta tela no, porque las chicas se la van a pisar y no sé qué, más corto acá, más largo allá. O sea, siempre el vestuarista, digo vestuarista porque lo hace y porque lo diseña, tiene que estar en comunicación fluida y directa con el director o con el bailarín. Eh, hay una cadena de mando, ¿no? Pero siempre, digamos, la última palabra, si es funcional, si es cómodo, si no es cómodo, siempre la tiene el bailarín. Entonces es fundamental que sea persona idónea y capacitada para confeccionarlo. Sí, como dice usted, no es lo mismo diseñar un vestuario para teatro de carácter. Yo tengo pues, ya ya varios años trabajando como vestuarista de teatro. Y si me dicen, quiero un vestido de María Antonieta para mañana, sin problemas.
pero si llega alguien y me pide un tutú, me voy a paniquear y voy a correr en círculos y voy a llegar con la maestra Patricia a decirle que me auxilio, no sé qué hacer, porque sí son técnicas de patronaje, de corte, de moldería muy diferente, necesidades muy diferentes de un montaje a otro Ujú, que una obra de teatro no tiene al de un ballet. ujú. ¿Tiene algún como que vestuario soñado o algún personaje que decía, es que yo nomás para ponerme el vestuario quiero interpretarlo o siempre quise ponerme Giselle Cisne Negro, Sí, tengo mi tutú de Giselle que dije, yo como verás, soy muy cercana, no tengo ningún problema en decir esto. El día que me muera dije, quiero que me entierren con ese vestido puesto, porque lo amo. Ese tutú romántico es uno de mis prefes. También significó mucho porque el interpretar el rol de Giselle para mí fue, viste, cuando hay algo que te abre, como me cambió como la manera de ver el arte, la manera de bailar, de pisar el escenario. Para mí sí, es mi tutú blanco romántico de Giselle. Después tengo otros tutús, platos que me gustan. Tengo uno negro que usé cuando hice Odile, bellísimo, que en ese momento no había toda la información que hay hoy, no existía el internet. Con suerte entrabas a Google y podías buscar una imagen y había una foto de Mil. Busqué, me gustaba el vestuario de Cisne Negro que tenía Natalia Makarova en el Royal Ballet. Lo busqué esa imagen porque yo tenía el video, el VHS me compraba, me hice mi colección de videos. Me compré el VHS, vi ese vestido, dije, mamá, quiero este vestido para bailar Odile y traté de hacer lo que pude con la pasamanería y lo que había acá en Argentina. Y bueno, y logré medianamente hacerlo. Pero ese vestuario me gusta, pero mi prefe es el tutú blanco de Giselle. Giselle, muy bien. Pues le agradecemos mucho este momento, no sé en qué momento se fue la hora, se me fue súper rapidísimo. Gracias por Hablo todo lo que nos mucho por eso. compartió. No, para nada. De verdad, muchísimas gracias. Qué bonitas experiencias. Muchas gracias por todas las historias. Que, bueno, yo sé que si nos quisiéramos extender, este, aquí nos dan 3 días. Más o menos, conmigo seguro. Así que de verdad, Si muchísimas tienen, gracias. si Ujú. tienen alguna pregunta o alguna consulta, después me la acercás o me la hacen llegar, no tengo ningún problema Y claro, de responderles. no sé si gusta compartir nuestras redes sociales este, para contratarles si tienen alguna duda o para Por supuesto. proyectos de ustedes. Ujú. Pues le agradecemos mucho el espacio, de verdad. Muchas gracias por todo lo que nos compartió. Le digo, 1000 horas se me fue en nada. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Como les digo, este fue un experimento. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener para compartir esto que amamos, que es la danza. Sigan al pendiente de las redes sociales de la maestra Patricia y de Impera para más cursos. Yo soy alumno de la maestra Patricia y mi vida cambió cuando empecé a conocer la técnica del vestuario para ballet. Recomiendo mucho todos estos cursos y ahorita vamos a tener más. Próximamente me incluye el equipo de la maestra Patricia. Voy a empezar a dar clases de historia del arte, historia de la moda, por si a alguno le interesa, estén al pendientes. Y bueno, no sé, algo con lo que quiera cerrar, maestra. Eh, no, la única manera de perfeccionarse a sí mismo es el seguir capacitándose, el seguir estudiando, es fundamental. Las técnicas cambian, los tiempos cambian, todo va muy rápido hoy, avanza muy rápido y las necesidades son siempre diferentes.
Así que eso, gracias a vos por esta propuesta, a Patri, que la adoro. Yo también soy alumna de Patri, quiero decir. Amo Yay. hacerme, siempre me dio ilusión hacerme las coronitas, pegarme las florcitas en los vestuarios desde chica. Me gustó coser y hacer esos pequeños detalles. Así que bueno, agradecida, contá conmigo, cuenten conmigo en lo que quieran, en lo que dispongan, en lo que necesiten, y que generes estos espacios es buenísimo, es muy rico para todos. Y bueno, nada, Patricia la adoro, es una excelente profesional y comparto totalmente lo que vos decís bueno, de toda su experiencia también, ¿no? Que tiene un bagaje de información tremendo. Así que bueno, hay que exprimirla, así como un limoncito, Sí, 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 sí. y que nos deje todas sus enseñanzas. Te agradezco Sí. muchísimo, gracias a la gente por el tiempo también. Muchas gracias a usted, maestra, de verdad. Qué emoción que también se haga alumna de la maestra. Y pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Estén pendientes para más espacios como este. Yo soy Raúl Navarro desde México. Me pueden encontrar en Instagram como soy-tu hada madrina. Y esperamos muy pronto volver a compartir un espacio con más historias, con más conocimiento, con más temas para charlar acerca de la danza y el vestuario. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes, que tengan muy buen cierre de semana, ya casi jueves, casi viernes, y nos vemos la próxima. Quisiera agregar unas palabras. Gracias a todos. No sé si me escuchan por estar ahí. Yo me tuve que abocar a Sí, los maestra. controles. Eh, Agradecida enormemente y muy emocionada por escucharla, Erika, de verdad. Tengo mi corazón que estalla de amor por todo lo que nos comparte y gracias a todos por estar ahí. Espero que sepan disculpar si hubo inconvenientes técnicos porque se sumó mucha gente y gracias por todo. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver en estos espacios. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.